video de Dando el Salto. Hola familia, hola amigos, somos Sol y Mati y hoy estamos acá al lado del lago. Vinimos a pasear un poquito y de paso para contarles algunas cositas. Sí, hoy les tenemos un video muy interesante, lleno de información valiosa para quien esté interesado en comprar un vehículo o exclusivamente un camper, autocaravana acá en Italia. Este video está dedicado para aquellos que quieran vivir en un camper porque les gusta pasear, porque les gusta viajar, o también nos hemos enterado de mucha gente acá en Italia que está optando por el camper y que nos ha preguntado muchas veces sobre los costos de vivir en camper y demás, porque hay un problema real que en esta parte de Italia los alquileres son muy caros. No hay disponibles. Exacto, y al faltar lugares para alquilar, la gente está optando muchas veces por comprarse un camper que le sale mucho más barato que pagar un alquiler. En el lugar que estamos ahora, que es Peschiera del Garda, hay muchos alquileres, pero son alquileres temporarios, no para residencia fija. Entonces también es un problema acá en esta parte, que faltan alquileres para residencia. Sí, ahí les dejamos arriba del video comparando los gastos que teníamos viviendo en el alquiler y viviendo en un camper. Como pagamos nosotros todos los meses la cuota, el mutuo, gastamos lo mismo la verdad, pero en el futuro suponemos que vamos a ahorrar un poco más. Pero bueno, arrancamos a contarles lo que les interesa entonces de este video. Seguramente ahora están escuchando el ruido del agua, es que estamos justo al lado del lago, miren. Y bueno, el lugar está hermoso, pero hay un poquito de ruido. Empezamos contándoles cómo se clasifican las autocaravanas. Hay dos diferencias entre tener una casa rodante, que sí o sí necesitas de un vehículo para transportarla, a un camper propiamente dicho, que es la casa incluida con el vehículo, ¿no? Pero entre estos se clasifican en tres. La capuchina, que es la que tenemos nosotros, que arriba de la cabina del vehículo hay una extensión donde hay una cama. Como esta que están viendo ahora. También tenemos la perfilada, que es mucho más aerodinámica. Arriba de la cabina hay un espacio de guardado, no hay una cama, pero la forma que tiene hace que el consumo sea menor. Y por último, la integral, que también le dejamos acá arriba la fotito. La integral entonces es una autocaravana que tiene en sí una sola estructura, no está dividida, y es mucho más amplia, ¿no? En cuanto al espacio. Y más cara. Y más cara. Así que teniendo en cuenta esas tres clasificaciones, ustedes tienen que elegir cuál es la más conveniente. Después hay furgonetas que están adaptadas, camperizadas, se podría decir así. También es una opción, pero son mucho más chiquitas, ¿no? Sí. Primero es importante saber de que uno va a conducir ese camper con la licencia que tiene. En este caso nosotros, al tener licencia argentina, tenemos la licencia B1, que te permite conducir vehículos de hasta 3.500 kilos. Esto es súper importante saberlo antes de comprar un camper. ¿Por qué? Porque si tenemos una categoría de licencia de conducir, por ejemplo, que podemos transportar 3.500 kilos y nos compramos un camper que excede ese kilaje, vamos a tener que realizar también la prueba de manejo, todo, convertir la licencia a la categoría que corresponde. ¿Se entiende? Si el camper pesa más de 3.500 kilos, vamos a necesitar hacer un carnet adicional, una categoría adicional con todo el proceso que eso conlleva. Eso es importantísimo saberlo. Antes de comprar, mirar en el título del camper cuántos kilos pesa. Súper importante. Una vez que ya hayan analizado todas estas opciones, comienza la búsqueda, ¿no? Se puede buscar principalmente en las agencias. En las agencias de vehículos hay exclusivas de campers, en donde te muestran cómo es por dentro, uno lo puede ver, ve si tiene todos los servicios hechos, cómo está de motor, etcétera, todos los estudios que les hacen antes para saber que la carrocería está en un buen estado. Esa es una que podés buscar en Google Maps
lugares donde se venden campers e ir directamente ahí. Sí, que acá en Italia en muchos lugares. Está súper desarrollado el tema de camper acá, así que pueden encontrar seguramente no muy lejos donde están alguna concesionaria de campers. Sí. La segunda opción es hacer un negocio de forma particular, o sea, buscar, por ejemplo, por Marketplace de Facebook. Pueden poner ahí en Marketplace autocaravana, campers, y se comunican directamente con el vendedor y van a verlo. Después también hay otras páginas, por ejemplo subito.it, en donde se hace ventas. Es parecido a Marketplace, pero no depende de Facebook. Monster.it también es otra página de compra y venta. Ahí también pueden buscar. En la descripción le dejamos todas las páginas que conocemos en las que pueden buscar campers. En nuestro caso encontramos el camper en Marketplace en un particular. Yo viajé hasta la ciudad donde estaba publicada, que era aproximadamente a una hora y media de donde estábamos viviendo. Había visto ya antes otras dos, pero esta última incluía todas las cosas que nosotros necesitábamos como para comenzar a vivir en camper. Ahora pasamos a enumerar todos los requisitos que te pusimos como condición a la hora de adquirir nuestro vehículo. Sí. Primero que nada es súper importante revisar que el camper no tenga ninguna filtración de humedad, que no entre agua de afuera, que se haya pasado a la estructura del camper, porque es un problema muy grande si esta tiene problemas de humedad, si no ha sido cuidada como corresponde. Puede que le haya entrado agua en algún momento con la lluvia, y se hayan empezado a deteriorar la estructura del camper. ¿Cómo sabemos si el camper no tiene ningún problema de humedad? Primero, a simple vista, cuando uno ingresa al camper, mirar el techo, que sea el techo original, que no se le haya puesto un sobretecho, que no se haya hecho ningún tipo de trabajo bajo el techo, como para esconder algo que haya más arriba. Después, subiendo al techo del camper, poder ver bien todos los sellos de los costados, que son sellos plásticos, que no estén deteriorados con el sol, que estén fijos, que estén firmes. Eso es súper importante. Yo diría, antes de ver el motor de un camper, vería eso, que no haya problemas de filtración. Si pasamos esta etapa donde vemos que no hay ningún problema de filtración, o si necesitamos llevarlo a algún lugar, que vaya un especialista, hay muchos talleres especialistas en la parte de humedad en los campers. Entonces uno contrata su servicio, llevan un aparatito que mide la humedad de las paredes, y con ese estudio que se le hace se quedan tranquilos de que no hay problemas de humedad. Es súper recomendable hacerlo. Bien, en segundo lugar pasaríamos a ver el tema del motor. Los campers por lo general salud. Los campers por lo general no son vehículos de uso diario, se usan solamente para pasear, de uso recreativo. Entonces por lo general suelen no tener muchos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son los recomendados comprar? Y bueno, son motores diésel, son motores que por lo general acá en Italia están bien cuidados. Los autos en esta parte del mundo se cuidan más, tienen menos deterioro que en Latinoamérica por el tema de las calles. En pocas palabras, en Italia los campers, los vehículos, están mucho más cuidados que en nuestros países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, nuestro camper tiene, cuando lo compramos, 95.000 kilómetros, es modelo 2000. Es diésel, entonces es un kilometraje bastante bueno para ser modelo 2000. Entonces eso también fue algo que pesó para comprarlo. Sí, también pueden llevarla a un mecánico para que revise el motor, esto antes de hacer ya el acuerdo con el vendedor, ¿no? Y si ustedes, si no, se dan un poquito de idea con el tema de mecánica, revisarlo, ver que no pierda aceite, que no gasee, que no tire mucho humo, dar una vuelta también por la ruta, tal vez a una velocidad superior a los 60 kilómetros, sí, como para saber que no hace ningún ruido y está bien el motor, ¿no? Ver las cubiertas, siempre importantísimo ver las cubiertas que estén en buen estado, porque si no va a ser un gasto que más adelante va a haber que hacer sí o sí. Bien. Y por último yo pondría en tercer lugar fijarme
todos aquellos accesorios, cosas que me van a ser útiles si yo me voy a mudar a un camper. Si tiene paneles solares, si tiene la calefacción funcionando, si le funciona la heladera. Cosas que son importantes, pero que uno puede después ir haciéndolas si no están hechas en el transcurso del tiempo. En nuestro caso hicimos varios cambios, especialmente en lo que es las luces, la iluminación. Pusimos toda iluminación LED, cosa que no consuma tanto las baterías de auxiliares que tenemos para la iluminación del camper. Como decía Matías, uno después puede ir haciéndole modificaciones, pero lo esencial tiene que estar funcional, ¿no? Y también, obviamente, y por último no es menos importante, que los papeles estén en regla, como para tener una idea general del cuidado también que se le dio, si tiene todos los controles hechos, cuánto falta para hacerle la revisión técnica, el service. Bueno, ya pasando a la parte de trámites que hay que hacer para comprar el camper, es súper importante primero saber que quien nos vende el camper es el titular, que está a nombre de esa persona. Lo tomamos como algo obvio, pero bueno, fijarse que coincida el nombre del titular en el registro que te dan con su DNI. Si es el titular, ya pasamos a hacer la transferencia, que acá quiero hacer una salvedad porque a mí me llamó muchísimo la atención que la transferencia del camper la hicimos en no más de 10 minutos. Fuimos a una oficina del automotor donde una persona se dedica a hacer todo lo que es transferencias de vehículos, y entregamos mi DNI, que iba a ser yo el titular. La persona que nos vendió entrega su DNI también para corroborar. Carta de identidad. Su carta de identidad. Y acá en Italia no existe lo que hay en Sudamérica, en América Latina, que es, o en Argentina por lo menos, que es la tarjeta verde. Acá hay un solo papel que te dan con esta transferencia, que es como si fuese el título del automotor. Este papel que aparece en pantalla es lo único que te dan cuando compras un vehículo. Y eso es lo que tenés que mostrar en caso de que te paren en un operativo en la calle. Le dicen la libreta. Exacto, la libreta. Esa es la constancia de que el vehículo está a tu nombre y que tenés que andar siempre con eso. Bien, después de 10 minutos ya estaba la transferencia hecha. Nos dan la libreta con mi nombre, nuevo titular. Y ahora, para poder mover la camioneta, necesitamos un seguro, sí o sí. No podemos mover la camioneta sin seguro. Es más, ni siquiera podemos dejarla estacionada en la calle sin seguro, porque si por una de esas casualidades pasa un vehículo y nos choca estando estacionados, vamos a tener serios problemas si no estamos asegurados. Entonces, antes de moverte, antes de salir, contratar un seguro. Sí, Matías hizo lo siguiente, le preguntó al vendedor por el seguro que él tenía. Él le respondió, como acá en Italia el seguro se contrata por 6 meses, se paga por adelantado en los 6 meses consecutivos y después se renueva de nuevo en 6 meses. Él ya tenía cubierto por bastante tiempo más, entonces el vendedor le dijo que no había problema, que cuando él llegara y cuando pudiera ir a averiguar el tema del seguro, le avisara y él le daba de baja al que tenía antes el camper. Así que no tuvo ningún problema en trasladar el vehículo hasta la ciudad donde estábamos. Y bueno, después se enfocó en la tarea de consultar a las aseguradoras ahí cercanas cuál era la más conveniente, cuál cubría más cosas, cuál era la más económica para poder tener un seguro propio nuestro. Sí, el seguro que optamos es en la agencia Allianz. Pagamos semestralmente 290 euros, casi 300 euros por 6 meses de seguro. Que cubre accidentes contra terceros y los cristales. Después seguramente deben haber seguros sí, para el camper en sí, ¿no? Contra incendios, robos sí, y demás. Así. Pero hablamos de otros montos y la verdad nosotros no averiguamos eso. Bien, ya tenemos el camper a nuestro nombre,
sabemos que anda bien, sabemos también que tenemos el seguro, y ahora también cuando contratamos el seguro tenemos que pedir algo que se llama la carta verde. ¿Qué es la carta verde? La carta verde es un papel, un documento que nos permite circular por todos los países de la Unión Europea y aquellos que no pertenecen a la Unión Europea pero que están incluidos en esta alianza, en esta cobertura, para poder transitar libremente sin ningún problema. Si tenemos un accidente en alguno de estos países, con esa carta verde, con ese papel, vamos a tener cobertura. Súper importante, contratan el seguro y le dicen a la persona que te está tramitando el seguro: necesito también la carta verde para circular en otros países. Es un papel nada más, pero que hay que pedirlo. Bueno, y eso sería todo más o menos. Entonces, resumiendo, hay diferentes tipos de autocaravanas. Ustedes pueden optar por la más conveniente y buscar más información respecto a los costos y demás. Nosotros gastamos, ¿a cuánto compramos camper? Nosotros por el camper modelo 2000 con 95.000 kilómetros. Para 5 personas, modelo Carioca. Nos salió algo así como 13.000 euros. 13.000 euros. Hay precios y variedad de campers para hacer dulce, como diríamos en Argentina. Así que tómense el tiempo de buscar, tómense el tiempo de averiguar bien. Si necesitan llevar un mecánico para estar seguros, llévenlo porque después seguramente les va a ahorrar algún que otro dolor de cabeza. Y no se olviden de preguntarle todo lo que puedan a la persona, al dueño anterior, porque les va a ayudar un montón a saber cómo funciona en sí el camper por dentro. Cada uno es diferente. Nosotros cuando lo teníamos no entendíamos nada, ahora ya lo hacemos de forma automática, pero al comienzo no sabes ni cómo se enciende la heladera, ni la calefacción, ni cómo se vacían las aguas, no sé. Tratan de consultar todo lo posible, así ya se sienten un poco más relajados, más tranquilos. Totalmente. Una cosa por ahí que también les va a servir es el tema de la energía. Si el camper tiene paneles solares, es un golazo, es buenísimo. Si nos olvidamos de algo, si nos faltó comentar algo, si quieren saber algo más, vamos a estar súper atentos a los comentarios para contestarles. Para eso estamos. Una cosa que me estaba olvidando es el tema del carnet de conducir argentino para manejar acá en Italia. El carnet de conducir argentino te va a servir durante el primer año que vos estás desde que llegás a Italia. Nosotros llegamos a Italia el 8 de marzo del 2023, entonces mi carnet de conducir tuvo validez hasta el 8 de marzo del 2024. Después de ese tiempo, si vos conducís solamente con el carnet argentino y te paran en un operativo, vas a estar en problemas, vas a tener que pagar alguna multa porque no podés conducir si ya se te pasó el año desde que llegaste. No es solo el carnet, también tenés que tener la traducción al italiano. Podés conducir con tu carnet de conducir argentino, pero a la vez tenés que adjuntar una traducción con una marca ábolo y lo mandás a pedir a cualquier traductor que encuentres en la zona. Traductor oficial. Importante. Tiene que ser traductor oficial con la firma y está registrada en el anágrafo. Vale. Ajá, ok. Un traductor oficial y le ponen una marca ábolo, te lo preparan bien la hojita y bueno, con esa adjuntada a tu carnet es lo que presentás el primer año cuando estás acá en Italia, si querés conducir un vehículo. En todo ese año tenés ese tiempo para poder pedir el turno en el consulado que te corresponda, en la embajada de Roma o en el consulado de Milano, y ahí te dan una traducción legalizada y siguen unos trámites que bueno, no da para este video. Que podemos contarlo en otro video. Y si no, como hice yo, que también es una opción para el primer año, para estar más tranquilos, es ir a un ACA en Argentina, que es el Automóvil Club. El Automóvil Club, y en también 10 minutos menos te hacen el carnet internacional, que tenés que llevar unas fotos, pagás, una foto carnet, pagás y te lo dan enseguida. Ya con eso no tenés ningún problema en ningún país
mientras conduzcas con tu carnet original y el carnet internacional. Eso también es una opción. Bueno, quedamos abiertos a preguntas, dudas, todo lo que quieran saber, si están tomando esta decisión, son argentinos, latinoamericanos, de cualquier país del mundo que llegaron a Italia y quieren comprarse un camper para recorrer o para vivir, nos pueden hacer sus preguntas, sus consultas en los comentarios. Gracias por mirar este video, les mandamos un abrazo, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias familia. Gracias amigos. Chao.